Recording in progress. Bueno, Este vamos a fue hablar, Joaco, ¿no? está iPhone de Juaco, sí. Sí, Bueno, porque vamos a le hablar pedí el favor de que investigue. de Dale, vamos. opioides. Y no de opiáceos, porque los opiáceos son solo los naturales. Así que ahora vamos a ver un poco más de eso. Acá les dije un poco los objetivos de la clase, como para que quede un resumen de todo lo que fuimos viendo, pero me parece importante como para verlo de última después, cuando repasen en sus casas. Bien, esta es la clasificación clásica, que es la que usamos en fármaco. Nosotros nos dividimos en naturales, que son los opiáceos, que básicamente como el único que vemos es la morfina, que es un agonista puro o un agonista total mu. Dentro de los agonistas total mu también tenemos otros, que son los sintéticos o semisintéticos, que serían el fentanilo, el renfentanilo, el tramadol y la meperidina, de los que vamos a ver hoy. Yo les puse solo los que vamos a ver hoy, después hay un montón más. Dentro de la parte sintética también hay uno que es agonista-antagonista, o sea que tiene una parte que va a actuar a nivel de los receptores kappa y otra parte que es antagonista de los receptores mu, que es la nalbufina, que sería como uno parcial, ¿sí? Y después tenemos a los antagonistas puros, que solamente puse la naloxona porque es el único endovenoso, también está la naltrexona, pero es bioral, y nosotros no lo usamos. Buen día. Buen día, grupo. Bueno, acá les ¿Quién puse hay? A ver, una ¿quién es? Fursi, el doctor Friedler. ¿Cómo quién Ah, es? La eminencia, el en profe. O persona. sea, perdón. El que se hace desear, pero llega tarde. Bueno, dentro de la escala de dolor, les puse la escala EVA, que es la que me pasó Mili para evaluar los bloqueos, pero también la podemos evaluar en el dolor posoperatorio, así que se puede usar siempre, no hay ningún problema, incluso también en dolor crónico. La idea es que no tenga la parte de dolor, poco dolor, sino los números del 1 al 10 cuánto te duele, y el paciente, en caso de que no sepa los números, te puede poner la carita feliz para que uno tenga noción de cuánto dolor tiene el paciente, teniendo en cuenta que el dolor siempre es subjetivo. Después les puse acá la escala de dolor de la OMS, ¿sí? Donde normalmente nosotros tenemos dolores leves, en los cuales, por ejemplo, hacemos paracetamol, AINES, o hacemos toda la preme, pero no hacemos nada más. Algo así, un procedimiento de dolor leve. Y yo pensé en una histeroscopía, por ejemplo. No sé qué les parece. Puede ser, Perfecto. ¿no? Después, dolor moderado, alguna cirugía de traumato, puede ser, o sea, una tenolisis, en donde capaz usamos un trama, que es donde más usamos tramador. Y dolor grave puede ser, por ejemplo, una laparotomía exploradora, como la que hicimos ayer, en las cuales usamos ya algún tipo de opiáceo más potente como la morfina. Entonces tenemos algunos opiáceos que son débiles y algunos opiáceos que son potentes, y de esa manera también es otra manera de clasificar los opiáceos o los opioides. Tengamos en cuenta que acá también te ponen no opiáceos o fármacos ayudantes, hay otras drogas que también podemos usar para paliar un poco el dolor, y en un ratito vamos a ver un poco más, capaz como para complementar. Bueno, les dejo el repaso de los mecanismos de acción y los efectos, pero la verdad es que la clase no va para ese lado, cero, solamente para refrescar que hay tres receptores, mu, kappa y delta, y tener en cuenta que nosotros vamos a hablar de los opiáceos que actúan a nivel supraespinal, espinal e infraespinal. Pero la verdad que no mucho más que eso, como para que lo recuerden y nada más. Bueno, el fármaco así estrella es la morfina, es como el que más conocemos todos y el que más se conoce absolutamente todo, para que lo voy a correr a Miri de la cámara, así veo toda la pantalla. Y la idea es más o menos saber cómo hago para correr esto también, chicos. Ahí va. La La presentación pantalla que se ve viene, bien. les puse acá la presentación, pero todos sabemos que vienen 10 miligramos en un mililitro y generalmente lo llevamos a 10. La dosis es de 0,05 a 0,1 según la, lo doloroso que es, o la dolorosa que es la cirugía. Después tenemos que saber que más o menos no hay que hacerlo al final de la cirugía porque tarda un ratito en hacer efecto, y que tiene algunas contraindicaciones que son, sobre todo tiene contraindicaciones relativas. La realidad es esa. La obesidad es porque, según lo que estuve leyendo, se almacena también en tejido adiposo. Entonces, vos no podés llegar a saber, le podés hacer una dosis muy alta y en algún momento eso puede generar depresión respiratoria, que es uno de los efectos adversos
que puede llegar a tener la morfina. Después hay otras contraindicaciones. Para mí las más importantes que estuve viendo son la insuficiencia hepática severa, que les puse la M porque tiene metabolismo hepático y también tiene metabolismo renal. O sea que no se pueden usar ni en insuficiencia hepática severa ni en una insuficiencia renal grave. En caso de que tenga una insuficiencia renal moderada, se puede llegar a reducir la dosis teniendo en cuenta el clearance de creatinina. Y generalmente todas las contraindicaciones tienen que ver con los efectos adversos que generan. No se puede usar en hipertrofia prostática o se usa menos por la retención aguda de orina o incontinencia la retención de orina que puede generar. También puede generar liberación de histamina, entonces en caso de que el paciente tenga hipersensibilidad o que generalmente tenga reacciones adversas a muchas drogas, tampoco se hace, pero no mucho más que eso. La verdad es que casi no tiene contraindicaciones la morfina, salvo la parte hepática y la parte renal. Y hay que tener en cuenta una cosa, que es lo que estuve leyendo en una guía que se llama Alto de analgesia multimodal, que dice que hay que usar una regla para pediatría y para viejitos, que yo no sabía, que se llama la regla 100-50-25, en donde los pacientes que están sanos y que son adultos sanos se les puede dar el 100% de la dosis, o sea, se puede usar de 0,05 a 0,1 o usar la dosis plena sería, y tener en cuenta que los mayores entonces 65 o los lactantes tenemos que usar un 50% de esa dosis y ya cuando son recién nacidos usamos un 25%, porque tienen toda la parte enzimática está como poco desarrollada, entonces no terminan de metabolizar bien los opiáceos y por ende se acumulan y duran más tiempo. Por eso tendríamos que usar esta regla para poder hacer morfina como analgesia. Les puse acá la miosis puntiforme como para que la tengamos en cuenta de que si queremos saber si el paciente está muy morfinizado, digamos, es un signo clásico como para verlo rápidamente, aparte de la depresión respiratoria. Bueno, a ver, vamos a pasar a la otra. ¿Puedo aportar algo? Lo que Yo- quieras, yo- siempre. Bueno, pará, que Mili, vos querías hablar, que te escuché sí, ahí. yo quería decir una cosita más nada más. Yo quería hablar, como que creo que faltó hablar un poco de los picos de la morfina, porque vos Ujú. dijiste que era importante quizás hacerla un rato antes, porque como que su comienzo de acción es a los 30 minutos, pero otra de las consideraciones que hay que tener en cuenta son los picos de acción de la morfina, que hay dos muy importantes. ¿Te los acordás? Yo me acuerdo que hay uno a la hora más o menos. Perfecto, uno es a la hora y otro es entre Ese lo las podemos ver. aproximadamente 4 o 5 horas. Por eso, por ejemplo, nosotros cuando hacemos morfina intratecal, en general siempre el paciente tiene que tener cama en UTI, porque sabemos que en piso no te lo mira nadie y te puede hacer una depresión respiratoria y no te diste cuenta. Es Exacto, esto es, principalmente por eso, porque quizás el primer pico lo ves en quirófano, pero en el segundo pico no lo ves y te enterás, o sea, el que lo ves es el terapista o en sala si tenés un buen seguimiento. eso lo que está diciendo Mili es la administración intratecal. La Solo morfina eso, sí, claro. Venosa sí, era ¿por la qué? depresión de otras cosas. Por eso, por lo siguiente. Primero, perfecto la presentación. La dosis, que vos pusiste dosis de carga, no, está perfecto lo que decís, pero Ujú. lo del alto es lo que vos tenés que tomar en cuenta. El alto hay un cuadro que es muy interesante, ¿sí? Que es lo que te habla, obviamente, que depende, obviamente, el impacto nociceptivo que tenga la cirugía. Es decir, una cosa es una toracotomía, una cosa, como dijiste, es una histeroscopía, otra cosa es una colelab. Y depende obviamente del paciente y sus comorbilidades, la dosis va a ser al 100%, que es 0,1 miligramos kilo, al 50%, que es la mitad, 0,05, o al 25%, que es 0,025 miligramos kilo. ¿Sí? Esa es la dosis que se tienen que dar, ¿sí? De acuerdo al impacto doloroso y la comorbilidad. Si el paciente, no importa esto, lo van a ver después en alto, las 0 ya lo están viendo, los 0,1 lo van a ver ustedes en alto, pero si el paciente es menos de 6 meses, ¿sí? Y es un paciente anciano, más de 65 años, son comorbilidades, sería la dosis al 25%, o sea, 0,025 miligramos kilo, y el mantenimiento, sí, es el 25%, ¿sí? Si ahí tenés 0,01 es el 25%. ¿Mm? Bueno, así Ujú. es lo mismo con todo. Si tiene más de 6 meses, ¿sí? Y es un paciente adulto sano, ¿sí? Con impacto doloroso leve a moderado, por ejemplo, una colelab, haces al 50. Ahora bien, si es una toracotomía, un paciente una lobectomía, que es una toracotomía, o sea, le abren
todo lo que es la parte derecha, obviamente, o izquierda del tórax, ese impacto nociceptivo grande y es un adulto sano, y le haces la dosis plena, 0,1 miligramos kilo, pesa 70, le haces 7, pesa 90, le haces 9, ¿sí? Eso es importante, que es eso lo que te hablan de carga. La morfina endovenosa dura 4 horas. Si inicia a los 20 minutos, dura 4 horas. Lo que dice Miri es perfecto, y eso es importantísimo cuando hacen raquicomorfina, que es lo que realmente uno tiende más a hacer, porque las peri, viste que no podemos dejar el catéter, que es, tiene un pico 1 o 2 horas, que lo vemos en quirófano, pero después a las 6 horas no lo ve nadie. Vos lo mandás a piso, te hace una depresión respiratoria, bien, y ahí, ¿qué haces? Ese es el principal problema de la morfina. Es la droga patrón porque se llama patrón porque se compara su potencia Con con el la resto de potencia de todos los otras los... drogas. ¿Sí? Ujú. Por eso se llama droga patrón. Pero el efecto adverso más frecuente, ¿cuál es de la morfina? De los opioides. ¿Más frecuente? El efecto adverso más frecuente, no el más grave. Y la miosis puntiforme. El No. prurito. ¿El prurito? ¿O la mastocitosis? El efecto uno de los efectos más frecuentes porque está en el prurito y la retención urinaria. ¿Sí? Siempre retención urinaria. Por eso nosotros, cuando vamos a hacerle a la cesárea, le hacemos una raquia, etcétera, siempre tenemos que Le pica la nariz. constatar, le pica la nariz y siempre tenemos que constatar después, que hay que decirle a la paciente, bien que no va a orinar por sí sola, por eso le pone una sonda vesical, ¿por qué? Porque si no orina y sigue orinando, hace una retención aguda de orina. ¿Sí? Por eso es importante, Ujú. obviamente, que si vos le haces opioides, que te fijes, obviamente, cuando orina. ¿Sí? Porque Sí, si eso es re no, importante. En el cruce me acuerdo que había un terapista que nos decía todo, odiaba que le hiciéramos una raquia con morfina, pero le hacíamos a todos los pacientes casi, porque él decía que a él le sacaron un riñón, le habían hecho una nefrectomía y en el posoperatorio había tenido hilio y también había tenido retención urinaria y que fue horrible, dice. Pero bueno, no, es un es riesgo-beneficio, pero es una cosa que tenés que tener en cuenta. es importante eso más que nada por el tema después de las infecciones. Principalmente, Ujú. bueno, lo que sucedió pasó hace 2 semanas, obviamente, en una maternidad, que, bueno, una paciente tuvo una puérpera, tuvo una pielonefritis, retención urinaria, ¿sí? Se infectó, urocultivo positivo, hemocultivo positivo, pielonefritis. Entonces, nada, es importante, nada más, esos efectos adversos. Bueno, listo. Sí, Eso. yo no le puse lo de la morfi intratecal porque no lo puse directamente, puse todo Está endovenoso, perfecto igual. pero la dosis tampoco es la misma intratecal, así que nada, ¿Cuánto es la ¿Y te dosis de la acordás morfina eso? intratecal? hasta 300 camas. ¿Ves? Yo te Que no voy a genera decir, Sí, depresión respiratoria, pero hay dosis que vos podés hacer. más Yo tenía altas. entendido que era de 3 a 5 gamma por kilo. o sea, la bibliografía te dice que hasta 300 gamas, ¿sí? El riesgo de depresión respiratoria es bajo, Ujú. ¿sí? Más de 300 gamas no se debía hacer porque es alto, ¿sí? En teoría va a ser que el alto, cuando ustedes estén alto, hay un librito que te dice obviamente que con 150 gamas o menos podés mandarlos a la general, ¿sí? Y con 50 gamas también. Pero bueno, nosotros, la verdad que nada que con morfina, no sé si ustedes hicieron ya. Bueno, Miri sí, ¿no? Pero digo, ustedes los alumnos ya hicieron, cada anestesiólogo tiene obviamente, hace una determinada cantidad lo que ellos requieren y de acuerdo al impacto nociceptivo. Eso es Y en importante, que verdad no es la lo dosis para calcular es de 3 a 5 gamas kilogramos. Ponele exactamente. O sea, 3 por... más, hasta 300 gamas. Eso quiero obviamente que es importante lo que dice la Ujú. biografía en sí, particular. Diferente de peridural. ¿Cuánto es la Y peridural la después dosis? también para tener una noción, cuando vean en dolor crónico les van a dar una equivalencia de lo que es los opioides que se usan a nivel intratecal, peridural y endovenoso. Y por ejemplo, lo que es 1 miligramo de morfina peridural es equivalente a la analgesia de 10 miligramos de morfina endovenosa o el equivalente a 100 microgramos o 100 gamas de morfina intratecal, que parece un trabalenguas, pero si lo razonan tiene total sentido, que quizás no sea tan exacto, digamos, numéricamente, pero nosotros nos lo daban como una tabla para uno tener en su mente más o menos a qué equivale, o sea, en resumen, 300 gamas intratecales es el equivalente a hacer 30 miligramos de morfina endovenosa, digamos, es una dosis bastante elevada, no solemos usar tanto, y la realidad es que lo que está visto ahora en